En este momento estamos entrando en vivo a internet, a las redes sociales, live stream, y nos da mucho gusto que no solamente los que estamos aquí reunidos, sino miles, millones de personas en este momento están sintonizando esta conferencia de la palabra de Dios. Y estamos con la serie llamada Los justos juicios de Dios. Los justos juicios de Dios. Esta es la segunda conferencia. Pueden ustedes adquirir la primera en la mesa de materiales. Y es importante que nosotros, al venir a la Biblia y al comenzar a adentrarnos en la mente divina, que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos y los caminos de la deidad, de la divinidad, son más altos que nosotros y que Dios no piensa como nosotros. Al comenzar a caminar con Él de la mano de su Hijo Jesucristo, comenzamos a descubrir el carácter del Dios de la Biblia, no el Dios Alá de los musulmanes o maometanos, no los millones de dioses de los hindúes, no el Dios ficticio que muchas gentes se han fabricado. Pues yo tengo mi Dios, yo tengo mis códigos de conducta, yo tengo mis mandamientos, yo vivo como me da la gana. En fin, cuando venimos a la Biblia descubrimos que realmente si hay un Dios, tiene que haber forzosamente comunicado con nosotros, y la Biblia nos muestra que esta comunicación la realizó Dios y la logró cuando su Hijo, hace 2000 años, bajó a este mundo físicamente nacido de una mujer. Sin embargo, el nacimiento de Cristo no se introdujo a este mundo como tú y yo nacimos, porque de acuerdo a las leyes de la genética, que hasta 1860 se descubrieron por Gregorio Mendel, cuando descubrió las leyes de la herencia, y hasta 1954 el doctor James Crick descubre el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el código genético que tenemos en cada una de nuestras células. Hasta ahí se comenzó a investigar que la Biblia era 2000 años más antigua y más moderna que la genética que se había descubierto 2000 años después. Porque la Biblia escribía en Mateo y en Lucas que la Virgen María, la Madre de Cristo, nació sin la intervención de José. Y por muchos siglos se especuló, pero ¿por qué José no tuvo nada que ver con María? Hasta que se descubrieron las leyes de la genética y los científicos dijeron, y la Biblia tiene razón, la genética nos muestra que el hombre tiene 2 cromosomas YX y la mujer tiene 2 cromosomas XX. Todos nosotros los que somos varones es porque cuando mi padre tuvo relaciones con mi madre, el esperma Y, la mujer no tiene ese cromosoma, el esperma Y ovuló o fertilizó el óvulo de mi mamá y nací varón, nacimos varones. Si cuando mi papá tuvo relaciones con mi madre hubiera sido el cromosoma X el que hubiera fertilizado el ovario de mi mamá, ustedes, las que son las mujeres, nacieron mujeres. Entonces todas las mujeres tienen XX, el hombre tiene genéticamente YX. Entonces el cromosoma Y de José, si hubiera fertilizado el huevo o el óvulo de María, hubiera nacido como tú y como yo en pecado. Y el Hijo de Dios no podía nacer en pecado, porque el que moría en la cruz nos tenía que perdonar. Y un hombre no puede perdonar a otro hombre. Un papa no puede perdonar a un hombre. Miguel Arcángel no puede perdonar porque son ángeles. La única persona que en la cruz podía perdonarnos era Dios. Así que el Mesías tenía que ser hombre y tenía que ser Dios, identificado con la humanidad, identificado con la divinidad, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, este Dios que estamos comenzando a conocer, y no nos bastarían 500 años para penetrar la mente, la incomprensibilidad de la manera como Dios actúa, nos muestra que Dios es un Dios de amor. Es verdad, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Pero ese Dios de amor también es un Dios de justicia. Mirad la bondad de Dios, dice Romanos 11, y la severidad de Dios. Cualquiera que trate de burlarse de Dios o de creer que porque Dios es misericordioso y es amor, crea que lo que sembramos no recogemos o que Dios no va a castigar el pecado, se equivoca completamente. El otro día que estábamos hablando con un grupo de personas que me decían, bueno, pues es que tenemos que vengarnos por nosotros mismos y hay que acabar con la maldad en el mundo, por aquí y por allá. Y yo les contesté, bueno, si realmente después de la vida no hay un castigo, entonces todos los que han hecho mal en la vida, todos los nazis, musulmanes que han estrellado contra aviones, que han los radicales que han con actos terroristas masacrado gentes, genocidas como José Stalin, Hitler, etcétera, etcétera, de la noche a la mañana pues les cayó una bomba y se murieron. Pues qué lindo, ¿verdad? Nunca fueron castigados, nunca los metieron a la cárcel, nunca pagaron en esta vida por sus crímenes. Pero la Biblia nos muestra que después de esta vida Dios va a castigar a los que en esta vida no fueron castigados. Y este es el estudio que estamos tratando de desarrollar, comprender la forma en la que Dios tiene que juzgar, porque si hay un Dios que es un Dios moral, sería un Dios monstruoso si no castigara el pecado. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Veamos nosotros en Éxodo capítulo 20, versículo 5, que la Biblia nos muestra que hay una herencia de los pecados. Síganme con mucho cuidado. Los pecados de los padres muchas veces son transmitidos a los hijos y después a los nietos. Y así se pueden perpetuar muchos pecados que la Biblia llama maldiciones. Entonces hay maldiciones generacionales. Antes de leer un ejemplo, si tú tuviste alguna bisabuela bruja o un bisabuelo que practicó la brujería o una abuela bruja o que leía las cartas tarot, o cualquier persona en tu familia de tu segunda generación hacia arriba, papá, mamá, abuela, que haya practicado o que se haya metido en el mundo de las tinieblas de Satanás, de lectura del café, lectura de las cartas tarot, comunicación con los muertos, o gente en tu familia que hacía reuniones de espiritismo para comunicarse. Nosotros en nuestra propia familia, lo reconozco, una hermana de nuestro padre, de Alejandro y yo, teníamos una tía que iba a reuniones de espiritismo y trataba de ponerse en contacto con espíritus. Me acuerdo que se quería comunicar con un hijo que se le había matado y quería saber si su hijo estaba bien, y se reunían todos en la sala de su casa, apagaban las luces, contrataron a un medium, entre comillas, más enchamucado que nada, y trataban de comunicarse con los muertos. La Biblia, en Deuteronomio 18, del 10 al 12, condena cualquier práctica, advirtiéndonos que no es un juego. La ouija famosa es un instrumento satánico con muchísimo poder para destruir las mentes de los jóvenes. La ouija no es un juego, no es un juego. Tiene el diablo que entrar aparentando como un juego, como algo inocente. Se tiene que disfrazar como algo inocente para poder capturar, ¿verdad?, las mentes de los jóvenes. Si yo aviento un anzuelo al agua, al mar, sin carnada, a ningún pez engaño. Pero si le pongo al anzuelo un pez que se está moviendo, viene otro pez y lo muerde y queda ensartado. Se llaman señuelos. Se llaman, ¿verdad?, precisamente trampas para poder hacer caer a muchas personas. Entonces el diablo es el maestro en el arte de hacerte caer, a ti y a mí, cuando no conocemos sus estratagemas. Entonces toda esta área, si tú tuviste un abuelo brujo, una abuela bruja o bisabuela, etcétera, etcétera, se muere tu abuela, escuchen esto,
y el espíritu de brujería que tenía tu abuelo se sale porque él no se muere. Los espíritus son eternos. Nadie va a ser destruido. O es el infierno o es el lago de fuego, pero los espíritus son eternos. El espíritu de brujería se sale, y si tu abuela tuvo 4 hijos, va a buscar en cuál de los 4 meterse para perpetuar, se llaman espíritus familiares, para perpetuar esta maldición de brujería en la familia. Por eso siempre en una familia hay la abuela o el tío o la bisabuela. Siempre que hay brujería o que hay artes ocultas o ciencias ocultas, siempre en la familia hubo alguien que tenemos que localizar quién fue, porque al recibir a Cristo rompemos esa maldición. Entonces ese espíritu se mete y se perpetúa por cientos de generaciones. Y por eso dice Éxodo 20, versículo 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, o sea, a los ídolos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Escuchen esto. Esto fue escrito hace 3500 años. Señores médicos que nos acompañan, y señores cienciólogos que nos acompañan, y señores genetistas que nos acompañan, ¿cómo puede haber una visitación? O sea, tu hijo y tu hija y tus nietos van a seguir con las mismas cosas. ¿Cómo podría esto ser posible si no hubiera herencia? ¿Cómo se puede transmitir esto si no es a través de los genes? Y hasta 1860 se descubre que hay una transmisión de herencia de generación en generación. Y la Biblia nos muestra que somos espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. La Biblia dice que morimos espiritualmente cuando Adán y Eva rechazaron a Dios y decidieron independizarse y decidir ellos qué era el bien y qué era el mal. El árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Vean esto: somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Nadie más que la Biblia nos puede dar testimonio de qué estamos formados los seres humanos. Fuera de la Biblia, como Sigmund Freud escribió, somos la psique y el cuerpo. ¿Cuál fue el error grandísimo del doctor Sigmund Freud? Ignorar que el ser humano no es solamente psique, sino que también es espíritu. Y que no es la psique, no es la mente el problema, la paranoia, la esquizofrenia, la psicosis, las psicopatías, todos los problemas mentales que se califican como mentales tienen una raíz más profunda, que es el espíritu. Entonces, por eso se puede tratar a una persona para quitarle la esquizofrenia o la psicosis o la paranoia, y que tengo miedo de la gente y tengo miedo de todo y me quiero esconder, conductas antisociales. Todo esto que se califica en el área mental no se avanza muchísimo, porque cuando llegan a un punto donde se pueden controlar, el psicólogo manda al cliente al psiquiatra, porque solo los psiquiatras te pueden recetar medicinas. Y los psiquiatras no tienen nada para poder curarte la esquizofrenia, ni la psicopatía, ni nada más que con chochos, con químicos, nada más. Tú visita cualquier hospital psiquiátrico en el mundo, el que tú quieras, y a todos los enfermos los tienen enchochados, drogados, porque es la única manera de controlarlos. No hay capacidad ni método humano que pueda cambiar a una persona más que la sangre de Cristo. La medicina no la tenemos nosotros los seres humanos. No está en nuestras manos poder decidir cómo curar a una persona que tiene problemas mentales. No está en nosotros la capacidad. ¿Quiénes somos? No somos dioses. La constitución interna de un ser humano, solo Dios la pudo haber diseñado. Y Él es el único que conoce, el fabricante, es el único que conoce el producto. Si yo tengo un coche Volkswagen y comienza a aventar humo, no lo llevo a la Ford, ni lo llevo a la Chevrolet, lo llevo a la Volkswagen. Porque ellos fabricaron ese carro y saben lo que tiene ese carro. Tengo un BMW y ya tienen aparatos ahorita electrónicos donde ya lo conectan
y a través de la conexión inmediatamente en la computadora aparece en qué partes de la máquina ahí está, hay algo descompuesto. Entonces, así nosotros vamos con Walter Mercado, con la doctora Corazón, al psicólogo, al psiquiatra, y nos pueden dar una ayuda superficial nada más. Pero ¿quién te conoce? ¿Quién nos fabricó? Dios. Y tenemos que recurrir a Él para que seamos sanados. Él es el único que puede cambiar el corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. Fuera de Dios no hay absolutamente ninguna cura, ninguna esperanza. Separados de Él, nada podemos hacer. Ahora bien, vamos al libro del Génesis y veamos en el libro del Génesis, en el capítulo 14, cómo Dios, en la primera conferencia de esta serie, vimos que Dios juzga de diversas formas de acuerdo al grado de pecaminosidad. Esto es muy importante que lo recuerden. Dios juzga de acuerdo al grado de pecaminosidad y de acuerdo a la luz, al conocimiento que la persona ha tenido del bien y del mal. En el tiempo del diluvio, durante 120 años, Dios habló a través de Noé y el mundo no quiso arrepentirse de sus pecados. Y siempre, en el momento que una persona rechaza el arrepentimiento, o cuando una nación o una familia no quiere arrepentirse, viene el juicio de Dios como consecuencia lógica. Entonces, en tiempos de Noé, 120 años duró la misericordia de Dios y vino el diluvio. Y solo 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, se salvaron. Cuando venimos a Génesis 18, que ya lo vimos en la primera conferencia, vimos a Sodoma y Gomorra. A Sodoma y Gomorra, Dios le dio 24 horas. En el diluvio, 120 años. Inmediatamente vienen los cuestionamientos. Oye, ¿por qué se tardó tanto Dios antes de Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué con Sodoma y Gomorra 24 horas? Dios le dijo a Abraham en Génesis 18, ve y dile a Lot y saquen a Lot y a su familia porque destruyo mañana Sodoma y Gomorra. Y lo interesante es que dice en Génesis 19 que había jóvenes y viejos homosexuales. Y Dios destruye tanto a los jóvenes como a los viejos. ¿Por qué? Porque si hubiera destruido solamente a los viejos, los jóvenes hubieran continuado perpetuando este pecado y se hubiera acabado la sociedad. Se hubiera acabado la sociedad. Como me dijo hace un poco una pareja, ¿verdad?, de gays, me dijeron, perdón, yo les pregunté primero, ¿por qué quieren adoptar? Y se miraron el uno al otro, porque pues, ella no es mujer. Entonces ustedes están alquilando matrices. O sea, ¿ustedes creen que sí pueden adoptar? Porque son hombre con hombre y mujer y mujer. Entonces están violando una ley natural. Vamos a cerrar la Biblia. La misma naturaleza habla que es una cosa absurda. Hagan lo que quieran ustedes, pero no se atrevan a adoptar una criatura, que la destruyen psicológicamente. Que llega a los 6 años a la escuela y le digan, ¿quién es tu mamá? Carlos. ¿Y tu papá? Rafael. O Beto, el boticario. Imagínense nada más, ¿no? ¿Qué daño tan tremendo psicológico? O que el mismo niño le pregunte a Carlos y a Pancho, como se llamen los dos, ¿verdad? Oiga, ¿ustedes tuvieron mamá? Sí, porque yo no tengo mamá. Ya dejémonos la Biblia, la misma naturaleza nos muestra la descomposición social a la que hemos llegado, de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, Sodoma y Gomorra Dios no lo perdonó. Cayó inmediatamente el juicio, porque Dios considera, escuchen esto, Dios considera, el Dios de la Biblia considera que la institución más santa y más sagrada de cualquier sociedad es la familia. Es el hombre y la mujer y sus hijos. Es lo que forma las sociedades, las familias. Y el día que ya se abandone
definición de Dios, un hombre con una mujer para formar una familia, y comencemos a redefinir nosotros el matrimonio, es cuando el juicio de Dios comienza a caer así, así y así. Porque es el síntoma de descomposición social más grande que existe en cualquier nación. Y ahorita estamos en una guerra en México orando todos unidos que no haya una legislación de los matrimonios gays. Orando, pero así. Ayer oí un reporte buenísimo donde cantidad de senadores se levantaron del PRI y de otros partidos protestando, ¿verdad?, contra el Ejecutivo de que no llegue a legislarse esta ley. Porque no se imaginan el juicio tan grande que caería sobre nuestra patria. No se lo imaginan ustedes. Si estamos mal, nos iría 5 veces peor todavía. Vemos nosotros también entonces que primero se tardó 120 años, porque esa generación, ¿verdad?, no quiso ir a Noé, Sodoma y Gomorra. Hay personas que, de acuerdo a Dios, eso es importante, ya cruzaron la línea. Esto se llama en 1 Juan 5 el pecado de muerte, del cual yo no pido que se ore, dice Juan. Hay personas que ya cruzaron la línea del arrepentimiento, solo Dios lo sabe. Hay familias que ya cruzaron la línea y Dios solo lo sabe. Hay naciones que ya atravesaron la línea y que solo Dios lo sabe, y cuando se cruza la línea ya no hay absolutamente gracia, no hay misericordia, no hay nada. Dios, dice Romanos capítulo 1, los entrega, o sea, están aquí, los empuja para que toquen fondo y sean juzgados. Cristo llega al mundo y llega a una ciudad llamada Betsaida y Corazín, en el Evangelio de Mateo. Y cuando Cristo comienza a predicar, la gente de estas dos ciudades no se quisieron arrepentir. Y Cristo dice estas palabras: ay de ti, Corazín y Betsaida. Sodoma y Gomorra no tenían Biblia. Y en verdad les digo, dijo Jesús, que en el día del juicio será más tolerable el castigo contra los sodomitas que contra ustedes, que me han oído al Hijo de Dios predicarles el arrepentimiento. Entonces vemos de qué manera Dios juzga de acuerdo a la luz que hemos recibido. Por ejemplo, todos los que hemos leído, dice Romanos 2, la Biblia, todos los que hemos oído la Biblia, por eso mientras más la oigas, más culpable eres. A muchos ni les convino venir. Mientras más oigas este mensaje, escúchame esto, mientras más oigas este mensaje y más tardes en arrepentirte, más te endureces. O sea que el mensaje de la Biblia produce un doble efecto: o te derrite y te quebranta, o te endurece más. ¿Sabías eso? Si tú oyes y oyes y oyes y eres de esos, ¿verdad?, personas que van a la iglesia y los domingos de hace 1 año, 2 años, 5 años, 8 años, y tú no has cambiado, no, dentro de ti no hay más amor por tu esposa, dentro de ti no hay más amor por tus hijos, no tienes un concepto de integridad y de la santidad mucho, mucho más elevado que el que tú tenías hace 1 año, 2, 3 años, y no has crecido ni tu carácter está siendo transformado, no te conviene seguir oyendo la Biblia, porque te vas a endurecer y va a llegar un momento en el que cruce la línea. Y fue la línea que cruzó, por ejemplo, el rey Herodes. El rey Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista. A ver, tráiganme ese predicador con la alabanza y con la alegría. Gloria a Dios, a su nombre, gloria. Me imagino ahí al rey Herodes así, ¿verdad? Hasta con sus castañuelas y con sus panderos y todo. Sí, sí, Dios es santo, etcétera, etcétera. Pero pasando el tiempo, jamás nada de lo que el Bautista le dijo se arrepintió el rey Herodes. Solamente le gustaba oír, endulzaba sus oídos. Y cuando vino la oportunidad de su cumpleaños, le pidió a su esposa Herodías, ¿verdad?, que a su hija, que se le iban los ojos por las jovencitas, le bailara la danza de los 7 velos. Y el día del cumpleaños de Herodes, pidió una de tequila Don Julio reposado de este tamaño. Se tomó más de media botella, estaba hasta atrás, con mariachis y con todo. Y en medio de la borrachera le dice a Herodías, ¿verdad?, dame a tu hija, y la hija se va con él.
Y entonces Salomé, la hija de Herodías, le dice al rey Herodes: ok, me voy contigo y me acuesto contigo, pero córtale la cabeza al Bautista. Y le cortó la cabeza al Bautista. ¿De qué le sirvió? Hay tanta gente como ellos, ¿verdad?, que oyen y les gusta la palabra y vienen a la iglesia, pero no se han arrepentido. No ha habido un momento en su vida en el que: Señor, te pido perdón por mis pecados, yo no puedo seguir así, entra a mi vida, ayúdame a cambiar. Si tú no intervienes en mi vida, yo no podría seguirte. No ha habido ese momento en la vida de muchas personas que llenan las iglesias cristianas, católicas y de cualquier otra denominación cristiana. No se han arrepentido. Y vemos nosotros claramente que dice la Biblia aquí en Génesis capítulo 14, que Dios le dijo a Abraham que ellos iban a ser cautivos en Egipto. Y dice el versículo 7: y volvieron y vinieron en Mispat, que en Cades se desbataron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Los amorreos, los que ya han estudiado la historia bíblica, era un pueblo nómada que descendían de Canaán y tuvieron su origen en el área de lo que es ahorita Siria, que está en frontera con Irak. Esta tierra es ahora conocida equivocadamente como la Palestina, porque la Palestina es un nombre que un emperador romano le dio a Israel, porque tenía una esposa que se llamaba Palestra, y entonces le quiso cambiar el nombre de Israel por Palestina. Así que cuando hablemos de Israel, no digamos Palestina. Y hasta hay una canción, ¿verdad? De la tierra de Palestina, que la cantamos siempre que vamos, ¿verdad, Alejandro? Y a Israel en los camiones. Cuando entramos a Jerusalén, comenzamos a cantar y les digo yo: Israel, cambiémosle el nombre, porque no es Palestina. El Palestina es el nombre que el diablo le quiso dar a la tierra de Israel. Ahora, vean ustedes aquí mismo que más adelante dice en Génesis capítulo 15, versículo 13 en adelante: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morirá en tierra ajena, morará en tierra ajena, será esclava y oprimida 400 años. Se le profetiza a ustedes, van a entrar a Egipto, que es Éxodo capítulo 1. Y así acaba el libro del Génesis, cuando muere José y entran todos los hijos de Jacob a la tierra de Egipto. Muy bien. Más la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 15 y 16. Vean con mucho cuidado. Y tú vendrás a tus padres en paz, o sea, cuando tú mueras vas a morir en paz, serás sepultado en una buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. Dios juzga cuando Él solo sabe que tú has llegado al último grado de tu maldad. Dios juzga a una familia cuando Él sabe que esa familia ya no tiene esperanza. Dios juzga a una nación cuando ve que esa nación está sumida completamente en el espiritismo, o en la brujería, o en la idolatría, o en la depravación moral. Ahí es cuando entonces el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el que mandó a su Hijo a pagar en una cruz por nuestros pecados, para que tú no pagues por tus pecados, ni yo por los míos, sino que con su sangre, que es la medicina para nuestra situación enfermiza con la que nacemos, podamos nosotros tener el perdón y la vida eterna. Esta es la forma como Dios ha tratado, y vemos en segundo lugar en esta serie de conferencias que el pecado debilita moralmente las naciones. Repito, el pecado debilita tu carácter. Mientras más pecas, mientras más pornografía ves, mientras más fornicas con tu novio y con tu novia, mientras más adúltero eres con tu esposa o con tu esposo, mientras más tranzas, mientras más engañas,
Todas estas cosas se juntan, aunque tú no lo veas, en el mundo espiritual. Y sin que nos demos cuenta, está minando como una polilla nuestra vida interior, está desintegrando nuestro carácter hasta que llegue el momento en que eres un degenerado, una degenerada, una persona que ya no tiene límites de nada, ya no quieres creer en Dios, todo lo criticas, todo lo burlas, estás completamente endurecido, eres una persona con tus propias leyes, porque el pecado ha destruido tu vida y tu carácter interior. El pecado debilita moralmente al ser humano. Y por eso es tan importante que como cristianos, si hoy gritaste, si hoy viste una mujer con malos ojos, no importa las cosas que cada día se nos pegan, deshagámonos inmediatamente. Llegar en la noche: Padre, tengo una mujer ya 3 días, mi secretaria, que no me la quito de la mente, fuera en el nombre de Cristo, Pancho Pancholina. Con tu novio, ¿verdad? ¿Sabes qué? Basta, mi cuerpo ya no te lo vuelvo a dar. Eres mi novio, pero tú no tienes derecho. No saltemos a privilegios que no nos corresponden. No me quiero embarazar antes de tiempo, ni quiero tampoco ofender a Dios. Tengo temor de Dios, no me toques. Cuando tú haces eso, pasa lo contrario. Hay una fuerza espiritual interna que comienza a fortalecerte. Mientras más le digas al pecado: no hago esto, no veo esto, le volteo al canal de la televisión, me niego a ver estas cosas, no quiero hacer esta tranza, no quiero engañar, no quiero robar. Mientras más le digas no a lo que sabes que tienes que decirle no, te fortaleces y te conviertes en un guerrero, en una guerrera, en un gigante espiritual, y no te imaginas cómo te va a usar Dios. No te imaginas. No te imaginas cuánta paz vas a tener. No te imaginas qué bien te va a ir en la vida. No te imaginas qué bendiciones tiene Dios para tu vida. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el Salmo 15, el puro de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas engañosas. Esas personas son las que tienen comunión con Dios, y a esas personas les va a ir bien en la vida. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras y lo que yo siembro siempre tendrá consecuencias, y siempre lo vamos a recoger. Vemos entonces que el pecado de los amorreos llegó al límite, y fue cuando Dios los juzgó, y entonces Dios tuvo que comenzar a levantar al pueblo de Israel. En Jeremías capítulo 5, este profeta, que le llaman en la Biblia el profeta llorón. ¿Por qué? Porque Jeremías es el profeta que vio y fue testigo de la destrucción de Jerusalén. Y Jeremías se enfrentó a esta generación precisamente de la que estamos hablando. Hombres y mujeres que habían llegado ya al grado de no arrepentirse. Qué terrible juicio de Dios cuando Dios le dice a una persona: haz con tu vida lo que tú quieras. Yo, dice Dios, no me vuelvo a meter contigo. Cuando Dios abandona a una persona, una familia, una nación, es terrible. Terrible. 1000 veces peor tener de enemigo a Dios que al diablo. 1000 veces. Cuando Dios te dice: ya sabes qué, Pancho, ya te hablé una vez, ya te hablé 2 veces, ya te hablé 3 veces, Carmelita, ya te hablé 4 veces, 5 veces. ¿Sabes una cosa? No te voy a hablar más veces. Dice en Génesis 6 que desde el principio de la creación Dios estableció una ley: mi espíritu no contenderá contra el ser humano. No puede Dios forzarte a nadie ni a nada, porque si no, Dios violaría la característica más grande que Dios nos ha dado, que es el libre albedrío. Si Dios te obligara a que lo amaras, si Dios te obligara a que te portaras bien, si Dios te obligara a cambiar, entonces ya no seríamos responsables. Entonces Dios nos tiene, si tú quieres escoger eso, escógelo. Pero Dios te dice, llega un momento, y tú no lo sabes, nadie lo sabe, cuando muchos que están oyéndonos, tal vez no muchos de los que están aquí, ya llegó el momento en que Dios no se vuelve a meter contigo, ni Dios te vuelve a hablar.
Y si tú regresas para oír el mensaje, te entra por acá y te sale por allá, porque ya endureciste tu corazón. No vas a cambiar nunca, porque así lo has decidido en tu corazón. Dice en Jeremías 5, 3 y 4. Esto es terrible. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Llegó un momento en que Jeremías dijo, Dios, a estas personas que les he hablado, han llegado, han traspasado la barrera, ya son personas locas. Una persona que atraviesa esta línea entre la verdad y las tinieblas, entre la luz y la mentira, la persona que cruza esta línea, esa persona ya no está coherente, ni elocuente, ni sana, ni íntegra mentalmente. Inmediatamente, cuando tú rechazas a Dios, algo se comienza a descomponer en tu mente. Comienzas a pensar locuras, tonterías. Vean ustedes en una forma macroscópica con los Césares romanos. Llegaron el momento en que le dijeron al pueblo, somos dioses. Ya estaban descompuestos. Nerón mató a toda su familia y hasta su mamá. Calígula igual. Hitler le dijo al pueblo alemán, escuchen esto. Hitler le dijo a 85 millones de alemanes, y no estamos hablando de indígenas, estamos hablando de físicos, matemáticos, astrónomos, licenciados, médicos, profesionales, gentes inteligentes. Hitler les dijo esto, adoren al tercer Reich que durará 1000 años, y lo creyeron. En el momento que crees la mentira, te entregas a la mentira. ¿Y cómo es posible, dices, pasan los años, que los sociólogos y los analistas de la mente cómo es posible que una gente tan inteligente pueda creer que un tonto, un baboso como Hitler pueda prometer 1000 años y creerle? ¿Cómo es posible? Pero hay gente para todo, hay seguidores para todo. Dentro de la misma cristiandad, dentro de nosotros los mismos cristianos, hay cada predicador que yo he escuchado que no es posible. Hay un predicador que dice que tiene una página y tiene membresía platino, oro, plata y bronce. Y que si le das cierta cantidad, te sientas hasta adelante y tienes derecho a platicar con él 15 minutos a la semana. Y así le mandan dinero. Y así engañan a la gente. Falsos profetas, mercenarios del evangelio. Así les irá en el día del juicio. Y estoy hablando de una persona sumamente conocida en el mundo evangélico. Te metes a su página y a ver qué membresía escoges. Y si tienes la más alta, miles de dólares, te sientas hasta adelante, tienes todos sus cassettes. Y si tú llegas a sentarte adelante y no eres platino, te mandan hasta atrás. Porque está reservada a los que más dinero dan. ¿Y cómo es posible, te preguntas, que nosotros llamándonos cristianos aceptemos eso? Todavía hace 5 o 10 años me llegaban a mí sobres con una huella del famoso predicador, no sé quién, ¿verdad? Me reservo el nombre, y ponía la huella y venía una carta que me decía que si yo le mandaba $150 al año, me mandaba un seguro para sacar a los chamucos de mi casa por 9 meses. ¿Qué? Como dicen los jóvenes, chale. Yo le decía, ¿habrá gente que crea eso? O sea, a los 9 meses tengo que comprar otro seguro para que las maldiciones se vayan de mi casa. Imagínate nada más. O otros que te venden frasquitos de aceite ungido de Jerusalén. ¿Qué Jerusalén, ni qué aceite de oliva, ni qué aceite de chalco? Ya no tiene ningún poder el aceite, es un símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y ahí ven y pagan $100 porque es de Jerusalén. Me lo puedes traer de chalco, es lo mismo. No tiene poderes mágicos, eso es atribuirle poderes mágicos a un objeto. El objeto de nuestra fe es Cristo.
Tenemos que combatir ardientemente por la fe. Tenemos que luchar por la verdad. Somos guerreros de Dios. No tengamos miedo de nada ni de nadie, menos de los hombres. Tenemos que publicar la verdad a los 4 vientos, a las 4 orientaciones que existen: norte, sur, este y oeste. Y que la gente escuche la verdad. Ya no es tiempo, el mundo se está pudriendo, el barco se está hundiendo. Sálvese el que pueda, es nuestro grito. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Es demasiado cerca la venida de Jesucristo. No se imaginan cómo va a ir el mundo, no se lo imaginan ustedes, cómo las cosas se vienen sobre el mundo. Pero las familias, dice la Biblia en Isaías, el mundo se cubrirá de tinieblas, pero sobre los justos vendrá la luz. Y cuando en Egipto había plagas, cuando en Egipto tenían oscuridad y ranas y piojos y estaba bajo los juicios de Dios, ahí en Gosén, en el pedazo geográfico donde Dios puso a Israel, tenían luz, no tenían plagas, no había enfermo ninguno de sus tribus, estaban bajo la bendición de Dios. Dios le agrada hacer una distinción entre su pueblo y el mundo. Escoge tú a quién quieres servir. Escoge tú. ¿Bajo qué amo quieres estar? ¿Bajo qué reino quieres que gobierne tu vida? Tan sencillo como es. Dios no te va a forzar. Es una decisión que tal vez hoy tú tienes que tomar. Y vemos nosotros a continuación también el clamor de los justos. ¿De qué forma tan tremenda? En Génesis capítulo 18, Dios le revela a Abraham, como acabamos de mencionar: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y en ese momento, Dios, cuando le revela esto a Abraham, nos da una revelación tremenda a Dios de quiénes son las personas que Él va a cuidar y proteger, y por qué no tenemos que ser juzgados junto con el mundo. Dice en Génesis 18, versículo 16, y los varones se levantaron, o sea, Dios estaba acompañado de 2 ángeles cuando visitó a Adán. Físicamente Dios bajó del cielo, físicamente, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová, vean el corazón de Dios. Y Jehová, versículo 17, dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, Dios no quiere que nosotros, su pueblo, estemos en tinieblas. Y como se va a venir ahorita las cosas en el mundo, a través de la Biblia y a través de los mensajes que oímos, Dios nos está llamando a preparar nuestra familia, comenzando con nosotros mismos. Por ejemplo, cada vez que viene un matrimonio a pedirnos consejería: oiga, mi esposo, oiga, mi esposa. Una ley de consejería es la siguiente, para ustedes que son consejeros o pastores y que nos escuchan. Una ley de consejería es la siguiente: si viene una pareja a decirte, oiga, quiero que mi esposo, etcétera, etcétera, la primera pregunta que el consejero tiene que hacer es a la persona que viene a quejarse, decirle: ¿y tú cómo estás con Dios? Vienes a acusar a tu esposo, pero tú cómo estás con Dios. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Lees la Biblia a diario? ¿Estás en una reunión de oración? ¿Cómo estás con Dios? ¿Vienes a pedir algo de lo cual tú no tienes? No, que mi esposa. ¿Y tú cómo estás con Dios? Siempre hay que comenzar con la persona. Porque si la persona está mal, eso sí, todo el mundo quiere cambiar a todos, ¿verdad? Pero no queremos cambiarnos a nosotros mismos. Entonces comencemos siempre a vernos como nos ve Dios. Y estar dispuestos a pagar el precio de arrepentirnos. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo deseado a Abraham. Aquí está la clave. ¿Por qué Dios no esconde sus secretos a sus santos? Porque Dios sabe que Abraham iba a ser una nación grande y iban a ser benditas las naciones de la tierra. Y además, dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Le dice Dios a Abraham: no voy a esconderte lo que voy a hacer. ¿Y sabes por qué te lo digo, Abraham? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo sé, Abraham, yo conozco tu corazón, Abraham, y yo sé que tú eres un hombre de familia. Yo sé que tú eres un hombre de integridad.
Yo sé que tú eres un hombre que diario oras con tus hijos, que oras con tu esposa, que les das un ejemplo, que no solamente dices soy cristiano, sino que han visto tus propios hijos, tu propia esposa te admira, tus hijos quisieran ser como tú. Por eso te voy a revelar mis secretos, porque esa es la clase de personas que Dios está buscando para revelarles lo más escondido de los misterios de la divinidad. Ahora, si quieres permanecer sin conocer los secretos de Dios, te va a sorprender como un ladrón en la noche. Dice en Lucas 21, mirad que vuestros corazones no se llenen de glotonería, ni de cosas de los afanes de la vida, y el dinero, y dónde invierto, y si compro dólares, y si compro negros, y euros, etcétera, etcétera. Estamos pensando siempre cuando dice Dios, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. No hagas tus tesoros donde el orín y la polilla corrompen. Invierte en mi reino, y yo soy la única garantía que lo multiplicaré al 100 por 1. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que nos habla a poner su confianza en Él. Ahora vayamos a Génesis 19 y veamos por qué Dios juzgó a Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los ángeles a Sodoma, y en Sodoma se encontraba el sobrino de Lot, hijo de un hermano de Lot. Eso lo encontramos desde Génesis capítulo de los primeros capítulos de Génesis, y vemos nosotros que este sobrino de Lot se encontraba en Sodoma, y él en el capítulo 13, Lot, cuando se pelearon los sirvientes de Lot, porque Lot era millonario, era riquísimo, Abraham era riquísimo, y su sobrino pues también tenía algo de ganado, se comenzaron a pelear porque querían los dos tener los mismos pastos. Entonces en el capítulo 13 del Génesis, capítulos atrás, Abraham le dijo a Lot, sabes que no nos peleemos en frente de nuestros hermanos, porque estamos dando un mal testimonio. No nos peleemos en frente de la gente. Tratemos de lavar, como decimos en México, la ropa sucia en casa. La gente no tiene por qué enterarse si hay problemas en la iglesia o en tu familia. Traten de resolverlo privadamente. Entonces Abraham le dijo a Lot, mira, ve tus ojos, y si tú te quieres ir para el norte, yo me voy para el sur, Lot. Si te vas para el este, yo me voy para el occidente. Tú escoge. Él debería escoger porque era el mayor. Abraham era su tío, y como por derecho él podía escoger, pero le dio a escoger a su sobrino. Y entonces Lot hizo así, y vio la región donde estaba Sodoma, y vio ahí las bailarinas en bikini, ¿verdad? Y vio ahí todas las discos, etcétera, etcétera, y arriba Zapata y bla, 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 y todo fértil. Dijo, no, yo ahí me voy. Y entonces Lot escogió irse a vivir a Sodoma. Y entonces Abraham lo dejó, y posteriormente vino una guerra, se llevaron secuestrado a Lot, y todavía así, en el capítulo 14, Abraham va y lo rescata, y es cuando vemos que entrega su diezmo a Melquisedec, que era Jesucristo encarnado. Una teofanía, Jesucristo físicamente en el Antiguo Testamento, que le entrega los diezmos a Abraham, a Melquisedec, al Rey de Justicia. Entonces aquí encontramos a Lot en Génesis 19, y aquí descubrimos en Génesis 19 que Lot en Sodoma se encontraba cuando los ángeles entraron en las puertas de Sodoma. Antiguamente las personas que estaban en la frontera de una ciudad eran los jueces de la ciudad. Eran las personas que decidían si no había pasaportes, no había visas. Decidían si una persona entraba o no entraba, o si tenían facha, o qué tipo de montaje traían, caballos o camellos o elefantes o lo que fuera. En fin, había siempre una guardia de la ciudad, y Lot era uno de esos. Esto quiere decir que Lot adquirió una posición de senador en Sodoma. Era políticamente influyente. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, versículo 1, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. O sea, esto nos habla de que él era una persona potentada política por estar a la puerta de Sodoma.
Entonces llegan los ángeles y Lot les dice, pásenle a mi casa. Imaginen ustedes la belleza de los ángeles, eran dos varones, que John Travolta, ni que Tom Cruise, ni que nada, ni que Rambo, ¿verdad? Los ángeles, me imagino, son seres perfectos, como varones, muy atractivos como varones. Entonces pásenle a mi casa, y los pasó a su casa. No querían los ángeles, pero los metió. Pero los sodomitas, cuando vieron que pasaron por la ciudad los ángeles, imagínense nada más, los sodomitas comenzaron y se fueron en caravana detrás de estos dos varones y le tocaron a Lot la puerta. Ábrele, porque queremos tener relaciones con estos varones. Vienen de Hollywood, no quién sabe de dónde vienen. Y entonces Lot no quiso. Y entonces los varones de afuera comenzaron a querer romper la puerta para meterse a la casa de Lot para violar a los ángeles. Y leamos lo que pasó. Versículo 4. Pero antes de que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra que se usó en el hebreo, conocer, es yada, con Y-A-H-A de Armando. Yada, que se usa para relaciones íntimas. Entonces Lot salió a la puerta, cerró la puerta y les dijo, hermanos míos, todavía les dice hermanos, Lot, qué bárbaro, ¿verdad? Mis hermanitos, písanlo, no hagan tal maldad. Mira lo que dice Lot, tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera. Hagan de ellas como bien les parezca, solamente que estos varones no hagan nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño, sea Lot, para habitar entre nosotros, y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, o sea, lo comenzaron a golpear, y se acercaron para romper la puerta, pero los varones alargaron la mano hacia los ángeles, y jalaron a Lot dentro de la casa, y los hombres que estaban en la puerta fueron heridos con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Lot, viviendo en un medio ambiente de inmoralidad, llegó a perder el mismo amor y de protección de sus propias hijas. ¿Te sorprende? Por esta razón la Biblia se llama Santa Biblia. ¿Sabe por qué se llama Santa Biblia? Porque este libro nunca oculta los pecados de los seres humanos. Nos describe tal como somos. Si hubiera sido escrita por hombres, hubiéramos ocultado cosas. No, la Biblia nos dice lo que es la humanidad en las diferentes épocas que hemos atravesado. Estamos en el siglo XX y ahora, ¿cuántas mamás? Yo me he escuchado, mi esposa que trabaja en derechos humanos y en muchas cosas para ayudar a la mujer, hemos escuchado cuántas mamás están vendiendo a sus hijas a la prostitución para ganarse dinero. ¿Cuántos papás violan a sus hijas? Este es el mundo que te sorprende. ¿Te sorprende esto? Esto fue hace 4.500 años. El corazón humano no ha cambiado. La misma maldad que hay en el corazón sexual existe en el ser humano sin Cristo. Y vemos que los padres siguen iguales, vendiendo a sus hijos, no importando con quién anden, no importando esto y el otro. Pues la hija la vendo, ¿verdad? O las ponen a prostituirse a las propias hijas, padres violando a sus propias hijas. O sea, el ser humano se convierte. Estamos aquí en este nivel. Aquí están los animales. Los animales todo lo hacen por instintos. El ser humano baja a un nivel más bajo que los animales. Los animales matan por necesidad, son guiados por instintos. Somos los únicos seres que matamos por placer, por sadismo. ¿Cómo es posible que hayamos descendido a ese lugar? Porque le hemos dicho a Dios, no quiero arrepentirme, simplemente por eso. Quiero hacer mi voluntad, y Dios se entrega al juicio de las naciones. Y entonces vienen tornados y vienen tsunamis y venimos a Dios. Ay Dios,
¿por qué manda tantas cosas? Si fuera un Dios bueno, no harían tantos temblores y no se morían tantos inocentes. Vean ustedes, en 1960 en Estados Unidos, para terminar, se prohíbe orar en las escuelas. 1973, Estados Unidos permite y legisla el aborto, donde más de 12 millones del 73 hasta nuestros días, niños han sido asesinados en el vientre de sus madres. Junio del 2015, 5 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos legislan el matrimonio gay. Y el presidente Obama pinta con colores gays, que es el arco iris, la Casa Blanca. ¿Nos extraña que ahorita haya 2 candidatos que ya el pueblo no sabe por quién votar, de lo loco que están los dos? Nos sorprende la confusión a la que ha llegado la gente, que jamás en la historia había una elección como la que está atravesando Estados Unidos, donde la gente ya no sabe ni quién es quién, ni quién es agua, ni quién es melón, ni quién es sandía. ¿Por qué? Porque estos juicios, porque vemos nosotros que a través del tiempo han amontonado ira para el día de la ira, hasta que el juicio de Dios comienza a caer. Y quiero decirles algo, creo yo con todo mi corazón, que si alguna de estas personas que están ahorita como candidatos en Estados Unidos ocupan la Casa Blanca, Estados Unidos es entregado por Dios al juicio final. Pero ¿sabe una cosa? Que como Dios no nos condena a nosotros, junto con el mundo, Dios nos saca del mundo antes que ellos. El Señor está a la puerta. Prepárate para encontrarte con tu Dios. En esta mañana, el Espíritu Santo te dice, arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a mí con todo tu corazón. Y ríos de agua viva saldrán y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos por la luz que nos das, por el entendimiento que el Espíritu Santo nos puede dar, por la dirección y la fortaleza que tú nos sigues dando para sostenernos de pie, porque separados de ti, lo sabemos que no podemos hacer nada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que nació de una virgen y creció como un carpintero y abrió sus brazos en una cruz para morir y dar su sangre, y a los 3 días vencer la muerte, saliendo de la tumba para decirnos que nos ama. Yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que cree en mí vivirá eternamente. En esta mañana o en esta tarde, todos ustedes los que nos escuchan a través de diferentes medios, arrepiéntanse de sus pecados. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios que tiene por su misma santidad que juzgar el pecado. Si tú te arrepientes en esta tarde y le abres tu corazón y permites que su Hijo, que murió y fue convertido en un guiñapo humano en la cruz, ensangrentado de la cabeza a los pies, en agonía, gritando, pidiendo perdón por ti y por mí, invítalo a tu vida. Él vive, ya no está en la cruz, venció la muerte. Y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. No quiero endurecerme. Solo tú tienes el poder de transformar mi vida. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todas las cosas que he hecho, porque en este momento tú me aceptas, no por lo bueno o malo que haya sido, sino por lo que tu Hijo hizo en mi lugar, con su sangre, para lavarme en este instante de toda mi vida pasada. Desde este momento en adelante, soy tu hijo, tu hija, te pertenezco, tú eres mi Señor y mi Salvador, y me darás el poder de vivir una vida de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por este libro. Gracias, Padre. Gracias.
Nos ponemos en pie para la bendición pastoral. Los que quieran recibir esta bendición lo pueden hacer extendiendo su mano hacia acá. Si la quieres recibir, si no, no hay ningún problema. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que cuando esa criatura salga al mundo, nazca en un hogar que conoce al Dios de la Biblia y que puedan ser bendecidos de generación en generación. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga tu trabajo. Dios te fortalezca interiormente con su espíritu. Dios bendiga a tus animales domésticos y que cuando vayas a la calle y regreses contento en esa casa que Dios nos ha dado, donde nos está esperando el tesoro más grande que Dios le ha dado al ser humano, que es una familia. Bendice tu familia, ama a tu familia, lucha por tu familia, luchemos por nuestros hijos. Y que Dios te llene de un espíritu de sabiduría y de revelación, para que des fruto al 100 por 1 y siempre seas fortalecido, para que en esta mañana sobre ti sea esa paz que solamente puede venir de Cristo y que dice Shalom, Shalem. Que tengan mucha paz. Amén.